Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos, les damos la bienvenida a esta celebración. La ascensión del Señor que celebramos hoy es el triunfo glorioso de Cristo sentado a la derecha del Padre. Triunfo que esperamos compartir también nosotros, que somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Al mismo tiempo, en este día se conmemora la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y se inicia la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Movidos por la alegría pascual, iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo celebramos la ascensión de Jesús al cielo. Qué importante este gran misterio de nuestra fe. Lucas nos presenta la ascensión de Jesús al cielo, porque desde ahora, queridos amigos, seremos nosotros los encargados de llevar adelante la predicación de la buena noticia en el mundo. Jesús se va, pero quedamos nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo, tu Hijo, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos. Aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre las naciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria y que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a la derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya, ale, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a la serpiente con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso entonces. Hoy en este domingo estamos celebrando la ascensión de Jesús del Señor al cielo. Y este dogma tan importante, esto que es tan importante para nosotros como nuestra doctrina en nuestra vida de fe, significa principalmente que el Señor va al cielo, pero porque nosotros tenemos que comenzar ya ahora a asumir nuestra tarea, la construcción del reino de Dios. Upeangos y Seinas, Upealas y Seañandé, el evangelista, ciertamente que viene de una teología maravillosa de lo que nos escribe San Lucas, y aquí nosotros tenemos el Evangelio hoy de Marcos, en este capítulo 16, ya el colofón, es decir, el agregado donde encontramos una síntesis de lo que significa el trabajo del cristiano. Va ella va ñande lleva yeye sacara la ñande cristiano ja ñande ñañe pinumara ñamba apoja ya pope ñande yara ja oya pope igualito. Te hace toda una lista. Estos son los signos que acompañarán a los cristianos. La ascensión de Jesús encontramos al final del Evangelio de Lucas y encontramos también al inicio de Hechos de los Apóstoles, estos dos libros que fueron escritos por San Lucas. Y ahora se nos presenta ya en este resumen, como les dije, pero sobre todo con una acentuación específica, que es aquella acción y aquella tarea que el Señor nos deja Él al subir al cielo. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Primera cosa, muy buena. Una generalidad, una totalidad, vayan por todo el mundo. Entero etea bejoana lleva. Entonces, upea bellapoana, anuncien la buena noticia. Euangelio, buena noticia, pero eso hay que anunciar. Este es el famoso querigma. Dar a entender que el regalo más grande de Dios para con la humanidad ya se ha realizado, que nosotros, entonces hay que dejar anunciar a todo el mundo. El otro elemento es que nosotros tenemos que procurar que las personas verdaderamente crean y que se bauticen, porque ellos recibirán salvación. Aquí tenemos tres palabras esenciales y fundamentales. Pues ya entendé poner, creer es la fe, es la adhesión al Señor. Quiere decir que nos damos cuenta, ya esa peaje nada de función. Yandeñamos sarambirire veñan de yarañe ellas echan a los frutos y el resultado es que los demás
crean y que se bauticen, evidentemente, como elemento posterior. Pero el creer, así como escuchamos en ese segundo domingo de este tiempo de Pascua justamente, ¿se acuerdan? Tomás, que no estaba en medio del grupo, cuando se acerca al grupo, hemos visto al Señor, no creeré si no meto mi dedo y mi mano en el costado. Quiere decir que la función específica de esta comunidad y que el Señor nos está diciendo es tapejoque pemosarambique, pero oye güeroviana la pepe ya, oye güeroviana la pepe ya, pen la responsable pen la picualcana la oicobe cuesereje, amanos a curusure, pero que después he resucitado y que ahora estoy en medio de ustedes vivo para transformar el mundo, para formar el reino de Dios. Eso es creer, y entonces me adhiero. Y después viene y se bautice, dice. La palabra bautizo muchas veces hemos explicado y hemos reflexionado. Peaco dice, con anga yandera pisacuera, o güeroviarire, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es el bautizarse? El bautizarse es sumergirse en el agua. Eso quiere decir, ¿verdad? Cuando ella piscina, sino que esa simbología quiere decir tenemos que estar empapados del conocimiento de Dios. Landa yai kwai no peñan de yarañe, landa yai kwai no peñan de yara yerureña de da ya pomo aina peja yerureña. Por eso, queridos hermanos, es importante lo que nos dice, el creer nos lleva al bautizarse. Y entonces el resultado, dice, se salvará. La salvación es la felicidad, llegar a nuestra dignidad, aquella que Dios nos ha regalado y la que todo hombre debe llevar en sí mismo. Tenemos que ser felices. Para vivir en la felicidad, para vivir en la dignidad. Y todos como comunidad entonces somos responsables. Vayan, evangelicen, anuncien la buena noticia. El que cree y el que se bautice entonces podrá salvarse. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: por Cristo, nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Cristo, nuestra vida, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que reavivando el don recibido, sea fiel anunciadora de la alegría del Evangelio en clave de sinodalidad y fraternidad universal. Oremos al Señor. Por Cristo, nuestra vida, escúchanos, Señor. Por el Paraguay, que se prepara para celebrar un año más de su independencia, para que sigamos construyendo nuestra patria en justicia, paz e igualdad, y que vivamos mirando el futuro con esperanza, fortalecidos por el Dios de la vida. Oremos al Señor. Por Cristo, nuestra vida, escúchanos, Señor. Por los medios de comunicación en nuestro país, para que asumiendo la gran responsabilidad que tienen en la sociedad, puedan ejercer su servicio con objetividad y amor por la verdad. Oremos al Señor. Por Cristo, nuestra vida, escúchanos, Señor. Por los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu, para que el Señor resucitado y ascendido a los cielos
los llene de esperanza. Oremos al Señor. Por Cristo nuestra vida, escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Hortellado, oremos al Señor. Por Cristo nuestra vida, escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosana en el cielo, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó.